dictadura. Oye, señores, mi condolencia allá en mi barrio, en San Pedrito, porque en mi barrio apareció Ramirito, vecino del barrio, apareció muerto en su casa, vivía solo. Él tiene familia él mismo ahí, él es familia de un pocotón de gente en San Pedrito, porque en San Pedrito todo el mundo es familia. El hombre vendía vianda y él era zapatero. Hay bastante que la policía le decomisó la zapatería y 20.000 cosas. Bueno, el hombre murió solo ahí. Solo. Ahora tú vas a ver después los mismos familiares que no lo cuidaron nunca. Fajado por la casa, porque eso va a ser así. ¿Tú me entiendes? Mi condolencia a la persona buena, bueno, aunque el hombre murió solo, estaba la policía ahí. Y a tanta gente que Ramirito ayudó. Una vez más sigo mirando. Una vez más sigo viendo. ¡A fuego con la dictadura! Alerta a los cubanos, venezolanos y nicaragüenses y demás ciudadanos de América. Rusia con submarino nuclear en Cuba es solo el principio de una amenaza que se convertirá en crisis nuclear. Levanta tu voz y protesta ya antes de que sea demasiado tarde. Escuchemos. Saludos a mis hermanos y hermanas cubanos, cubanas, también a los venezolanos, a los nicaragüenses y a todos los que en el continente o sufren o temen que van a sufrir en los próximos tiempos la dictadura de estos regímenes fascistas que se llaman socialistas, que son también represores igualmente, desgraciadamente, en estos tiempos. La razón de mi mensaje es para continuar enfatizando el hecho del peligro que representa la presencia rusa en Cuba. Los llamados revolucionarios castristas, que no es nada más que una dictadura de una familia por 65 años, una dictadura vitalicia de la familia Castro, con el correveidile de los Castros, Miguel Díaz-Canel, pues la presencia en Rusia, gracias gracias a ellos, con un submarino nuclear y otras naves militares, representan una amenaza para la seguridad de la región en general, por supuesto para la seguridad de los cubanos que están sujetos a cualquier conflicto que pueda haber y que tengan que defenderse los países alrededor de Cuba, y por supuesto que las víctimas van a ser directamente los cubanos. Si seguimos mirando para el otro lado o seguimos cacareando que si el imperialismo yanqui, que si la revolución cubana, que si el socialismo del siglo XXI y todas estas cosas que nos han metido o le han metido a algunas personas en la cabeza, le estamos dando licencia para que este régimen dictatorial y también imperial, porque es una extensión de la mano imperial de Rusia, continúa poniendo en peligro a nuestro continente y sometiendo a pueblos a ese tipo de dictadura que eventualmente termina por empobrecerlos horriblemente y someterlos de manera vitalicia a la dictadura. La presencia de un submarino nuclear en Cuba requiere una reacción por parte de todos, los Estados Unidos y los países alrededor de Cuba. Yo entiendo que el CARICOM, que representa a la mayor parte de los pequeños países de la región alrededor de Cuba, o sea, del área del Caribe, forman un bloque
que es mangoneado, como decimos los guajiros cubanos, por el régimen de Cuba, a través de chantajes o a través de manipulaciones, a través de mentiras, haciéndole creer que ellos son realmente amigos de ellos, ¿no? De estos pueblos. Pero los primeros que van a caer en una situación, en una conflagración de nuclear, entre comillas, estratégica o de otra índole, son estos países que son los más cercanos a Cuba. Por supuesto la Florida y por ende Estados Unidos, Centroamérica y después Suramérica, etc. ¿Qué es lo que pasa? Los rusos son como la gatica María Ramos, tiran la piedra y esconden la mano. Y fíjense si es así, que los Estados Unidos se vino a dar cuenta de la presencia de los cohetes nucleares en Cuba en el año 1961 o 62, por allá. Se vino a dar cuenta de la presencia de esos cohetes en territorio cubano después que las bases estaban montadas y los cohetes le estaban apuntando a los Estados Unidos. Ahí es que se desarrolla entonces aquel conflicto que es conocido como la crisis de los cohetes, donde termina Kennedy y Khrushchev llegando a una negociación que nos condenaron a los cubanos a la tiranía perpetua a través del entendimiento Kennedy-Khrushchev, donde en su 10ª parte los Estados Unidos acceden a no solamente no tomar acción en contra del régimen de Cuba, lo cual es su prerrogativa, pero también a maniatarnos las manos a nosotros los cubanos exiliados. Y no solamente desde el territorio de los Estados Unidos, lo cual también es una prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos, perdón, debí decir eso anteriormente, sino que también los Estados Unidos se comprometían, o se comprometen, sabe Dios, a no permitir que nosotros los cubanos agredamos al régimen de Cuba, o mejor dicho, llevemos a cabo acciones de liberación en contra de la dictadura vitalicia del régimen que hay en Cuba, desde ningún otro país del hemisferio. Kennedy le dice, y estoy confiado que podemos dar las mismas garantías acerca de que otros países en el hemisferio no ayudarán a terminar con ese régimen. Eso es el pacto Kennedy-Khrushchev. Y después le sigue un decreto presidencial en contra de nosotros, el Movimiento Democracia y nuestros barcos, que puso en vigor Clinton, y siguió Bush, y siguió Obama, y siguió Trump, y siguió Biden, renovándolo cada año, que es para amarrarnos las manos y que no le hagamos nada al régimen de Cuba. Esa es la realidad, ¿eh? Si alguien le dice otra cosa, está mintiéndole. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ese régimen que ha sido un servidor, un servil agente del imperialismo ruso y ahora del imperialismo chino también. Acuérdense que la franja esta que están haciendo los chinos a través del mundo, también el régimen de Cuba ha afirmado ser parte de esa franja, o sea, se ha sometido a los designios chinos también. Recuérdense que Cuba es el único país en el mundo que tiene 3 potencias extranjeras en su territorio gracias al defensor de la soberanía cubana, el régimen de Cuba, la llamada Revolución Cubana, que no es nada más que un término que ellos utilizan, un disfraz, para hacerse pasar ante los incautos de América Latina como si fueran reivindicadores de esos principios tradicionales nuestros que son la soberanía, la justicia social, etc. Bueno, pues el régimen de Cuba, permitiendo la presencia rusa en territorio nacional cubano, ha no solamente ultrajado la soberanía de Cuba, sino que está comenzando a, digamos, como la gatica María Ramos, poco a poco a dejar que los rusos, como la gatica María Ramos, se vaya introduciendo más y más nuclearmente en el territorio cubano. Hubo una desafortunada declaración inicial por parte del gobierno de Estados Unidos, que no están preocupados por eso, porque esto es rutinario, y que además puede que pase en el futuro también. Bueno, eso lo entiende el régimen de Cuba como una licencia, ¿no? Como una invitación, perdón, como una invitación
a continuar con ese tipo de proyección. Y un día, en un tiempito, vamos a escuchar que hay una crisis de magnitud internacional, como ya debe comenzar a ser esta que está existiendo ahora, porque el régimen de Cuba no solamente ya dejó que los rusos metieran el submarino nuclear, sino que ahora hay una base nuclear en territorio nacional. Si nosotros, los ciudadanos de los países, no levantamos nuestra voz en un clamor y protestamos, si tranquilamente dejamos que estas cosas pasen, no nos extrañemos cuando llegue esa crisis. Pero ¿qué es lo que pasa con las crisis? Los rusos son hábiles en esto. Lo utilizan como un juego de dominó, una especie de jugarreta de carácter geopolítica para negociar después de manera que los Estados Unidos se retiren de aquí o de allá, incluyendo garantizar que estos regímenes van a permanecer en el poder sin que los Estados Unidos los toque como zonas de influencia de Rusia aquí en el continente. Y no va a haber en el poder de los Estados Unidos quien piense que eso es aceptable para ellos, ¿no? Porque bueno, sus hijos viven en libertad, ellos comen bien, nadie los reprime brutalmente, etcétera. Y los cubanos, no importa, los cubanos no son hijos de Dios. Y los venezolanos, no, eso tampoco. Y los nicaragüenses, no, ¿para qué? Y los próximamente mexicanos, y los, no sé, ecuatorianos y otros, señores, porque no son solamente nuestros tres países. Entonces, nuestra voz es importante en las redes sociales, es importante con los políticos, es importante presionar a los políticos que no están levantando sus voces para que levanten sus voces en protesta por la presencia de estos imperialistas en nuestro territorio nacional. La franja de la seda o la senda de la seda, como usted le quiera llamar, histórica de China, se proyecta por Cuba. Y el corre ve y dile bueno para nada a la leva de tiranos, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lo ha alabado, igual que Miguel Díaz-Canel, él habla mucho y hace nada, también corre ve y dile de la familia Castro, también ha alabado el hecho de sus relaciones con China y de que China tiene sus botas en Cuba y que los rusos tienen sus botas en Cuba, y se emocionan casi hasta punto de algo que no puedo decir en esta transmisión, cuando se abrazan con el premier ruso o con el premier chino o con cualquiera de ellos, y andan desesperadamente buscando darle un abrazo al gobierno de los Estados Unidos para ya completar la venta de Cuba al mejor postor. La venta de Cuba no es solamente de Cuba, es de Venezuela, es de Nicaragua, es de otros países que poco a poco han ido cayendo, directa o indirectamente, bajo las redes de esa claque mafiosa y opresora que es el llamado comunismo internacional.